Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a la clase número 2 de el taller de evangelismo. Y en esta noche quiero compartir con ustedes otra pequeña parte de la introducción de este taller. Así que quiero compartir con ustedes, a ver si pueden ver. Ahora sí creo que ya están viendo. Dice taller de evangelismo clase 2. Esta es la segunda clase. Y vamos a ver. En esta clase vamos a hablar sobre cómo iniciar el proceso de evangelización, por lo cual vamos a ver algunos puntos importantes. En el tema anterior estuvimos viendo la importancia, el poder del evangelio, que el evangelio tiene el poder de no solamente salvar las vidas, sino también tiene el poder para transformar el corazón del hombre, tiene el poder para hacernos hijos de Dios, tiene el poder para trasladarnos de un mundo de tinieblas al reino de su Hijo amado, tiene el poder de hacernos coherederos con Cristo, tiene el poder, la palabra de Dios tiene el poder para hacer tantas cosas maravillosas y que vimos en la primera parte de que es la introducción. Así que vamos a continuar en esta segunda parte y quiero compartir con ustedes lo primero que debemos hacer, uno de las cosas que necesitamos hacer cuando queremos hacer evangelismo, entrar en un plan de evangelismo, necesitamos sí o sí iniciar por la oración. Hay que pedir la dirección de Dios y eso es esencial. Aunque sabemos que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, es necesario orar antes de emprender el plan de evangelismo. La oración es muy importante. Incluso el Señor Jesucristo, antes de tomar una decisión importante, él oró, le pidió dirección al Padre, estuvo orando. Dice ahí en Lucas 6, 12 al 13, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Así que antes de escoger a los apóstoles, el Señor Jesucristo oró, porque lo que él iba a hacer era muy importante, era trascendente. Y de igual manera, amados hermanos, nosotros al iniciar, al querer compartir el Evangelio, es necesario que oremos, que le pidamos a Dios su dirección, que le pidamos a él ese deseo de predicar el Evangelio, pero también la capacidad para hacer y que Él ponga las palabras adecuadas. La oración, también Jesús cuando iba a hacer la alimentación de aquellos 5,000 hombres, dice allá en Mateo 14, 19 al 21, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes, perdón, y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio a los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Fíjense que él oró, bendijo, se puso a orar para que ese milagro se fuera a dar. Mire, el Señor Jesucristo oró antes de dar ese alimento. También oró antes de enfrentar la cruz, dice Mateo 26, 36 al 44. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto, voy ahí y oro. Y sabemos que él oró y estuvo 3 veces, oró al Padre pidiendo que él pudiera ayudarle, que si pudiera pasar ese cáliz, esa copa, sin que lo bebiera, pero que no se hiciera su voluntad. El Señor Jesucristo oró en una situación tan importante, en algo que iba a hacer, una obediencia que iba a dar a su vida por nosotros. Así nosotros debemos orar al iniciar, antes de predicar, antes de hablar, antes de comenzar a exponer el evangelio. Es importante orar. También oraba antes de predicar los hermanos en el primer siglo, allá en Hechos capítulo 4, 29 al 31, después de que habían sido detenidos los apóstoles, se habían sido llevados al Sanedrín y los habían golpeado y les habían dicho que no predicaran el nombre del Señor Jesucristo.
dice que sale y se junta con la iglesia y dice, y comienzan a orar y dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mire, la petición de estos siervos era que tuvieran el valor para hablar la palabra. Y eso es lo que tenemos que nosotros orar, hermanos. Si nosotros queremos hacer evangelismo, debemos pedirle al Señor que nos dé la capacidad, la valentía y también todos los elementos necesarios para poder hablar su palabra. Y cuando vieron orado, dice, el lugar que estaba, donde estaban congregados, tembló y todos fueron llenos de Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto es con una valentía, con una seguridad, hermanos. Muchas veces, si nosotros sentimos inseguridad para hablar el evangelio, pidámosle a Dios su dirección. Él es el que va a dar el denuedo, la capacidad, la facilidad para hablar la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, es importante que el plan de evangelismo comienza con nuestra dedicación a Dios, con nuestra oración a Dios. Miren, también oraban, ayunaban y oraban antes de enviar a misioneros. Dice Hechos capítulo 13, 2 al 3, dice, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le pusieron las manos y los despidieron. Fíjense que esa parte de orar y de igual manera ayunar, porque por un ministerio, por una misión que se quiere hacer. Y es que es importante, amado hermano, que oremos ciertamente para que Dios bendiga nuestras misiones, nuestros proyectos, que Dios sea el que ponga en nosotros la fortaleza y también la dirección para llevar es el mensaje. Recuerde que después de que Bernabé y Saulo predicaron, ellos salieron y se fueron por Asia y fue guiado por el Espíritu Santo. Incluso a Pablo le dijeron, no pases a Asia, no sigas por acá, ven por este lado. También Pablo fue guiado en aquellos momentos, pero era un hombre de oración. Por eso, amado hermano, en primer lugar, si vamos a predicar el evangelio, necesitamos ser hombres de oración y ese es el primer paso. Segundo paso, ¿cómo encontrar a las personas que quieren escuchar el evangelio? Eso es importante. ¿Cómo vamos a encontrar a personas que quieren escuchar el evangelio? La importancia es a buscar a los que tienen disposición espiritual. No todos van a aceptar el evangelio. Un hecho es de que no todos van a querer escuchar el evangelio. Por eso es importante que nosotros oremos para que Dios ponga en nuestro camino a personas que tienen disposición espiritual, que quieren escuchar la palabra de Dios. Pero la Biblia dice, muestra que hay personas con corazones preparados para recibir la palabra de Dios. Jesús y los apóstoles buscaron a los que estaban abiertos espiritualmente para escuchar. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga, Mateo 11:15. Siempre Jesús predicaba y decía, el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice. Esto, en realidad se requiere personas que tengan el deseo de escuchar. No todos tienen el deseo, pero debemos buscar a estas personas. También debemos buscar personas tal vez que ya tienen un conocimiento o un interés en Dios, como aquellos que existen algunas iglesias o tienen estudios bíblicos o que están haciéndose preguntas sobre su fe. Jesús en las sinagogas, él iba y predicaba, dice allá en Lucas 4:16 al 21, y también Pablo en las sinagogas, ahí, predicaba Pablo, allá en Hechos 17, del 1 al 7, vemos que están predicando, que ellos están predicando a personas que tienen están buscando a Dios. Por eso es importante que nosotros estemos atentos a las personas de nuestro alrededor. ¿Quiénes son las personas que tienen necesidad de Dios o que están buscando a Dios o que tienen cierto conocimiento de Dios, que tienen apertura espiritual para conocer o un interés por Dios? Por eso es importante predicar el evangelio, buscar a estas personas que quieren escuchar el evangelio. También hay que encontrar a los espiritualmente curiosos en lugares públicos. Hay personas que
que tal vez en este momento, en un momento no tengan interés, pero puede tener la curiosidad, puede tener ese deseo de conocer un poco de Dios. Los apóstoles también predicaban en lugares públicos donde habían personas abiertas a escuchar. Pablo estuvo allá en Atenas predicando en el Areópago. Dice allá Hechos 17 al 16 que se juntó la gente y comenzó a escucharle y comenzó a predicar Pablo y habló de que ellos eran muy religiosos. Fíjense que tiene una forma de predicar, les dice, veo que en todos son ustedes muy religiosos. O sea, les dice, ustedes en verdad son personas que están buscando a Dios. Y estando yo viendo ahí entre todos sus altares, encontré un lugar que decía al Dios no conocido. Ustedes en verdad que están buscando hasta a un Dios que no conocen. Pues ese Dios que ustedes no conocen es al que yo vengo a hablarles de él. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es el Dios que no necesita ser llevado, traído. Es el Dios que hizo todas las cosas. Es el Dios que nos hizo de una sola carne. Es el Dios que ha dado un tiempo para que vivamos en este mundo, nos ha limitado nuestros lugares, pero también ese Dios es el que ha dado a su Hijo Jesucristo, por el cual va a juzgar a este mundo por todas nuestras obras. ¿Y cómo sabemos que ese Dios lo va a hacer? Porque dio testimonio al haber levantado de los muertos a su Hijo. Y entonces Pablo está predicando desde la perspectiva de lo que está viendo en lugares públicos, en lugares abiertos, estaba predicando. En muchos momentos, amados hermanos, debemos predicar la palabra de Dios a personas en público o con ciertos intereses, buscando que ellos se interesen en el Dios verdadero. Llegar a las personas a través de contactos personales o referencias. También se puede hacer esto, amado hermano. El primer lugar para poder predicar el evangelio debe ser personas que son nuestras amistades, que son nuestros conocidos, que son familiares cercanos o familiares de segundo grado. Mire lo que hizo Andrés con Pedro, allá en Juan capítulo 1:40. Andrés encontró a su hermano Pedro y le dijo, hemos hallado al Mesías, ven, vamos. Y luego lo llevó a Jesús. Y es así como también nosotros debemos llegar a las personas, llegar y decirle, ¿sabes qué? Yo estoy viviendo una vida espiritual así, yo tengo una vida en el cristianismo así, ven, yo ya conocí a Cristo, ven, conócelo, traerlo aquí a Cristo, perdón. Es muy importante entre nuestros familiares, entre nuestros amigos, entre compañeros de trabajo, que sepan perfectamente que nosotros hemos encontrado a Cristo, que sepan y que vean en nosotros a Cristo para que ellos también se animen a vivir una vida como nosotros. A veces también es importante que estemos muy atentos porque hay personas que están pasando momentos difíciles en su vida. Puede ser una pérdida de un familiar, puede ser un problema de matrimonio, puede ser una situación de enfermedad, puede ser un problema de cualquier índole, pero si nosotros estamos atentos a esos momentos, podemos desde nuestra perspectiva decirle, ¿sabes qué? Yo he pasado situaciones así y yo he salido de esta manera, confiando en Dios, conociendo a Dios. Te invito a que te acerques. Mire, la mujer samaritana, una mujer que era rechazada por todo el pueblo, dice que ella cuando llega y conoce y habla con Jesucristo y Jesucristo le dice, yo soy el Mesías, dice que ella abandona todas sus cosas y se va directamente a buscar al pueblo y a decirle, ahí hay un hombre que me ha dicho todas las cosas que yo he hecho. Vengan, debe ser el Cristo, vengan y conozcan al Cristo. Y dice al final que la gente llegó y estuvo escuchando a Jesús y después le dijeron, ya no solamente creemos por lo que tú nos dijiste, porque nosotros hemos visto que Él es el Cristo. Y de eso se trata, ser como la mujer samaritana. Ven, conoce. Hay alguien que a mí me ha conocido, quiero que tú lo conozcas, para que cuando tú lo conozcas, ya no creas solamente por mi dicho, sino porque tú lo has visto directamente, porque tú lo has vivido.
También otra de las maneras es servir y ayudar a las personas para abrir puertas al evangelio. Jesús iba sanando y enseñando y recorría las ciudades enseñando y predicando y sanando. Nosotros ciertamente no tenemos, no podemos ayudar, ¿cómo se llama? Con sanaciones, pero sí podemos ayudar a las personas con ayudas físicas o emocionales. Como les decía, alguien que está en una crisis emocional, alguien que tiene un desánimo, podemos ayudarle a través de compartirles el evangelio y ese momento que estén dispuestos a escuchar el evangelio. Mire, otro testimonio es el de Dorcas, el de Tabita. Ese testimonio donde Tabita ayudaba a los pobres, hacía buenas obras y cuando murió, Pedro la resucita. ¿Y qué? Y cuando resucita y todo esto, mucha gente creyó en el Señor por el testimonio de Dorcas, pero a Dorcas la amaban por todas las cosas que hacía, todas las cosas buenas que hacía ella. Así que tenemos que tener esa sensibilidad de buscar cómo ayudar a las personas, cómo estar, y que las personas vean en nosotros un buen cristiano, un buen testimonio, una vida que quisieran ellos seguir. Es importante este testimonio, que las personas quieran imitar nuestra vida, que vean en nosotros algo que es agradable, que quisieran tener. Y es la manera de abrir las puertas al evangelio. Así que ciertamente hay muchas maneras de abrir las puertas al evangelio. Esta es una de las más efectivas porque es una relación personal uno a uno. Así que yo le invito a que medite. También podemos usar preguntas, conversaciones para despertar interés. Muchas veces vamos a estar reunidos con algún amigo y todo, y de repente sale un tema, podemos conversar con ese tema y decirle, mira, ¿quieres saber más? ¿Por qué no estudiamos? ¿Por qué no leemos la Biblia? ¿Por qué no vamos a la fuente de la verdad? Jesús y los apóstoles a menudo usaban preguntas para despertar la curiosidad y abrir discusiones espirituales. Jesús y el joven rico, allá en Marcos 10, 17 al 22, dice que Jesús comenzó con un sermón, no comenzó con un sermón, perdón, sino con una pregunta: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? ¿No sabes que el único bueno es Dios? Y entonces comienza la conversación. ¿Qué puedo hacer para ganar el reino? ¿Sabes los mandamientos? Los mandamientos los conozco si los he guardado. Bueno, si todas las cosas has hecho, dice que Jesús lo amó y dice, bueno, una cosa te hace falta. Esto es lo que te hace falta. Y entonces es un momento de un debate espiritual, de donde hay una confrontación espiritual, pero con mucho amor de parte de Jesús. Y en momentos tenemos la oportunidad de conversar con personas, no para ganar un debate, sino para invitarlos a que se queden en esa reflexión de decir, en verdad estoy haciendo lo correcto, estoy viviendo la vida que a Dios le agrada, debería yo hacer algún cambio en mi vida. Nuestro interés es impactar en las personas para que las personas tengan el deseo de cambiar la vida y sobre todo mirando nuestra forma de vida, nuestro ejemplo, nuestro testimonio. Así que también otra forma, fíjense que Felipe y el etíope, el Espíritu Santo lleva a Felipe hasta el etíope y cuando se acerca le hace una pregunta, así inicia, así introduce, ¿entiendes lo que lees? Esto abrió la oportunidad para que Felipe le explicara el evangelio. Y una vez que entendió el evangelio, una vez que entendió, dice allá en Hechos capítulo 8, dice del 26 al 36, 39, dice que cuando Felipe se subió y comenzó a hablarle desde esa escritura, le habló y le dijo sobre el evangelio, sobre Jesucristo, sobre este varón que había venido a este mundo a morir por nuestros pecados, a tal grado que cuando llega a cierta agua dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces bajan al agua y es bautizado.
Así que, amados hermanos, nosotros podemos hacer muchas preguntas para poder iniciar una plática con un propósito evangelístico. ¿Alguna vez ha pensado en este tipo de preguntas? ¿Qué preguntas podemos hacer para iniciar una plática con propósito evangelístico? ¿Alguien podría compartir alguna forma, alguna manera, o tal vez cómo lo han hecho o cómo han visto que alguien haga para iniciar una plática con propósito evangelístico? A ver, de los que estamos aquí, ¿alguien me puede decir? Bueno, 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 hola, ¿me sí, escucho? sí, claro. Hola, buenas tardes, buenas noches. Pues un método para poder empezar a dar una entrada podría ser, o sea, muchas veces nos cuentan sobre una aflicción o alguna enfermedad que están pasando las personas. Entonces podemos empezar dándoles un consejo o palabras de ánimo. Y dentro de eso les podemos predicar el evangelio de que Dios tiene un propósito para él, todo pasa por algo y que si en Dios está el que le dé la salud, él tiene que agradecer, ¿no? Entonces es como una manera de poder pues llegar a la persona. Y pues es como un momento vulnerable en el que la persona tiene su corazón como que abierto y podemos utilizarlo. Claro que sí, claro que sí. Fíjese que es interesante, como decía, estar en un momento en el cual tiene una necesidad y nosotros estamos dispuestos a apoyar en esa necesidad. Mire, es importante que tengamos un propósito. El propósito es evangelístico, hablar del evangelio. Ese es el propósito. Y para hablar del evangelio debemos de buscar la oportunidad de que la persona abra un tiempo, un momento en su vida para escuchar, para tener un tiempo de devocional, para escuchar un poco de la palabra de Dios en un tiempo. Y de eso se va a tratar este curso. Así que a partir de este momento ya vamos a iniciar ahora sí a la parte del curso como tal. Y quería yo poner estas perspectivas inicialmente, porque podemos utilizar varias fórmulas, déjenme quitar aquí, varias fórmulas, varias maneras de iniciar, pero conocemos, por ejemplo, una forma que es por medio de lo que llamaríamos nosotros compartir con un folleto. Pero mire, le voy a mostrar ahorita un ejemplo de un folleto. Tenemos varios, pero este es un ejemplo de un folleto. Dice, la Biblia, un libro maravilloso, cosas que la mayoría de las gentes no sabe de la Biblia. Y entonces la persona comienza a leer, se le entrega ese folleto y dice que la Biblia, qué significa, que es libros, que tiene 66 libros, que se comenzó a escribir, Moisés lo escribió hace 1500 años antes de Cristo y que se dejó de escribir Apocalipsis en el año 100. Así que fue un libro que tardó 1600 años en escribirse. Dice que es el primer libro impreso en el mundo. La imprenta de Gutenberg en 1456 lo imprimió por primera vez y comienza a dar datos, por ejemplo, de cuántas traducciones han habido, cuántos libros se han vendido, cuántos versículos tiene, cuántas palabras tiene, cuántas letras tiene, en cuánto tiempo se puede leer toda la Biblia en voz alta, y todas estas situaciones, el costo, por ejemplo, que puede ser el más económico porque es regalado por los gediones, pero también es el más caro porque fue vendido en Inglaterra un ejemplar en 510 millones de dólares, 510 mil dólares, que no hay ningún otro libro como este. Comienza a leer todo esto y dice, y
y la verdad, esto es maravilloso este libro. Pero mire cómo termina. Termina. Dice, sin embargo, hay muchísimas lecciones muy claras y sencillas por nosotros, para nuestro buen vivir, y no solo aporta enseñanzas para nuestra vida, sino también para la vida eterna que Dios nos ofrece. Permítanme ayudarle a familiarizarse con el curso de las Sagradas Escrituras. Le ofrecemos una serie de 14 lecciones para toda la familia en la comodidad de su hogar, gratuitas, solo 1 hora por semana, independientemente de la religión que usted profese, usando solo la Biblia como libro de texto y con la facilidad de suspender el estudio en cualquier momento que lo desee. Déjenos decir déjenos decirle que dice Dios para un buen funcionamiento del hogar, que dice también para la administración del dinero, de la forma de llevar los negocios, de la autoestima, de la salvación, del trato al prójimo, de cómo sobrellevar las enfermedades, de la vida después de esta vida, de todo lo que queremos y necesitamos para saber y vivir plenamente felices. Contáctanos, nos gustaría poder orientarle los datos de la congregación. Ya tenemos esta no solamente es un folleto, es una invitación. Esta es la finalidad. Esta es la finalidad al entregar el curso. Hacer una invitación para tener 1 hora a la semana, 1 hora a la semana, una lección con la familia, un tiempo en su hogar para que puedan escudriñar las Sagradas Escrituras. Esta es la finalidad. Cuando nosotros platicamos con alguien, esta es la finalidad, poder encontrar un tiempo de estudio. Muchas veces pensamos que el evangelismo solamente es presentar el evangelio así de golpe, una vez y se acabó. No, el evangelio tiene que ser presentado sistemáticamente, tiene que ver a las personas, y lo mejor es que tengan un tiempo, un momento determinado en el cual el corazón de la persona esté dispuesta a escuchar, haya determinado un tiempo en el cual va a estar, sabe que es el tiempo donde va a estar en comunión con Dios, escuchando su palabra. Por eso es importante que cuando hagamos este tipo de invitaciones, o sea, cuando hablemos de un programa de evangelismo, nuestra motivación sea buscar un estudio con la persona, que no se quede solamente en el hecho de compartir el evangelio, que es el evangelio, que Jesús murió por nosotros, que necesitamos ser bautizados para ser salvos, etcétera, etcétera. No, o por qué nosotros hacemos esto, por qué no hacemos esto, sino la finalidad en verdad es que podamos tener un estudio con las personas. Así que esto es lo que vamos a iniciar. Bueno, una aclaración ahora, ya tenemos 30 minutos. Vamos a empezar, tal vez la primera lección no la vamos a ver completa, pero vamos a empezarla. Pero quiero aclarar algo que es importante. Yo les comenté que es necesario que tengan una Biblia exclusiva para evangelismo. ¿Por qué? Porque en esta Biblia es importante que hagamos lo siguiente. En la parte de atrás, en las hojas limpias, pongamos un 1 punto diagonal y vamos a poner un texto. Vamos a poner un texto que es con el que vamos a iniciar. Ese texto lo vamos a tener en la parte de atrás de la Biblia. Y cuando nosotros vayamos a predicar el evangelio, vamos a mirar ese texto y nos vamos a ir al texto bíblico, donde vamos a leer, y en ese texto vamos a poner el siguiente texto, lo vamos a concadenar el siguiente texto para que nos lleve al siguiente texto, y el siguiente texto va a tener otro texto que nos va a llevar al siguiente texto, y así cada texto nos va a llevar a un punto, a fin de que cuando usted vaya a dar el evangelismo, usted abra la Biblia, lee su primer texto, se va a dar leer el primer texto, da la lección del primer texto,
ese mismo texto le va a llevar a otro texto para continuar la lección, y cada vez usted va a hacer un evangelismo a Biblia abierta. Esto le va a ayudar muchísimo porque usted va a tener un estudio ya en su Biblia, ¿cómo se llama? Bien establecido, con el cual va usted a llevar ese evangelio. Y así, en cualquier momento, si no tiene usted el material, el PowerPoint, o si no tiene usted sus notas, o si usted no tiene, o tiene no sé, algún detalle, porque le agarraron de golpe, usted tiene su Biblia de evangelismo, y usted abre su Biblia de evangelismo, ve el primer texto, se va al texto, lee el texto, recuerda lo que va a decir ese texto, lo comparte, de ahí le lleva al siguiente texto y el siguiente texto, el siguiente, y termina dando la lección completa. La siguiente clase vamos a tomar vas a poner 2 y un texto, y vamos a hacer el mismo proceso. Así vamos a tener las 14 clases para que usted tenga que estudiar la primera clase. Ahora le toca la segunda clase, ya sé dónde voy a empezar. La tercera clase, la cuarta clase. Cuando llega a la quinta clase, bueno, aquí tengo el texto, y cuando yo veo este texto, me voy al texto correspondiente y continúo el estudio ordenadamente, texto por texto. E incluso puede usted poner alguna anotación, le llamamos nosotros masoretas, puede poner una anotación para hacerle referencia a lo que se está refiriendo ese texto. Y eso va a ser de gran ayuda. Si usted puede ponerle ¿cómo se llama? Un sticker, unos papelitos esos que, con pegamento, y poner algún dato allá, lo puede hacer. Yo le voy a compartir tanto el PowerPoint como ¿cómo se llama? Como el Word, el PDF de la información, con los textos, con la explicación. Le voy a compartir el video para que usted tenga, para que usted pueda seguir viendo el video, así que tenga material suficiente. Usted, usted cuando requiera repasar el evangelismo, usted puede tener este material para volver a repasarlo y ir apuntando y tomando sus datos, y su Biblia de evangelismo le va a ser de gran importancia, porque en ese momento usted va a abrir su Biblia y va a tener los textos y va a tener el estudio, y cuando usted se familiarice más con este estudio, se va a dar cuenta que incluso usted va a tener la posibilidad, conociendo bien los temas, usted va a poder en un momento de un tema poder hablar sobre ese tema, porque usted ya tiene el bosquejo, por decir, de todo ese tema, ya lo tiene en su Biblia, por lo cual le va a servir, le va a ser de mucha ayuda. Esa es la indicación. Así que vamos a empezar en esta hora, vamos a compartir vamos a compartir la lección de esta. Nos quedan 25 minutos. Vamos a avanzar con 25 minutos. Así que vamos a empezar con esta. Aquí comenzamos. Esto es por decir, es lo que vamos a presentar, ya que tengamos a la persona, ya que tengamos el contacto, ya tenemos el contacto, nos vamos a sentar con el contacto y vamos a presentar ahora como si estuviéramos hablando con el contacto. Lo que voy a hacer ahora es hablar como si estuviera yo con el contacto y ustedes fueran las personas que van a escuchar el evangelio por primera vez, y entonces lo voy a estar compartiendo de esa manera para que usted lo pueda hacer. Y le voy a decir cuál va a ser el texto que va a poner en primer lugar, allá al final de su Biblia, y ya pone el texto, ahorita se lo voy a dar. Esto primero no es necesario, solamente es como una introducción, pero yo le voy a decir, y a partir de ahí usted va a tener estos textos. Y le voy a enseñar cómo dividir los textos, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Espero explicarme bien. Bueno, esta es la presentación para cuando tenemos a nuestro invitado, si tenemos la oportunidad de presentarlo en una pantalla o en una laptop, podemos presentar esto en la televisión o como sea. Y esto es lo primero que hacemos. Le agradecemos primeramente, antes que nada, permítame decirle gracias. Gracias por aceptar este estudio bíblico.
Es importante agradecer a las personas. Jesús dijo, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo cual entendemos que el hombre no solo tiene necesidades materiales, alimentación, sino que también tiene necesidades espirituales. Jesús nos hace ver que necesitamos de la palabra de Dios. El hombre tiene necesidades espirituales y esto es importante. Por eso queremos felicitarla a usted, porque pocas personas reconocen que tiene una necesidad espiritual. En este día en que estamos con usted, queremos felicitarle, porque son de las pocas personas que se interesan en alimentar el alma, alimentar el espíritu. Por eso queremos darle las gracias. Vamos a comenzar este estudio el día de hoy y queremos hablar con usted el tema que se llama lo que Dios tiene para mí y los míos. ¿Qué es lo que Dios tiene para usted? ¿Qué es lo que Dios quiere darle a usted? Mire, vamos a iniciar el texto y este texto es el que vamos a poner uno punto adelante, que es Hechos capítulo 20, verso 32. Hechos capítulo 20, verso 32. Este es el primer texto el cual vamos a poner allá. Y nos vamos al texto y dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y darnos herencia con todos los santos. Es importante hacer un pequeño y para ustedes es importante que estudien todo el capítulo, a qué se está refiriendo este texto, para tener el contexto. Pero ya estando yo con la persona, le voy a decir, el apóstol Pablo le dijo esto a los ancianos cuando estaba a punto de dejar Éfeso, dejar la zona de Asia, de Macedonia, estaba a punto de irse, iba a ir a Jerusalén, donde iba a ser detenido, iba a ser encarcelado, iba a ser llevado a Roma para juicio, por lo cual él se está despidiendo de los ancianos. Y usted sabe que cuando alguien se va de viaje, sale y ya sabe que no va a regresar por mucho tiempo, es importante dejar consejos. ¿Cuántas veces usted ha salido de casa y dice, ¿sabe qué? Por favor, recuerden cerrar la llave del gas, o ¿sabe qué? No te olvides pagar el agua, la luz. Dejamos indicaciones que son importantes. Pablo le está dejando a los hermanos algo muy importante. Os encomiendo a Dios. ¿Usted cree que es bueno encomendarse a Dios cada día? ¿Usted se encomienda a Dios? ¿Usted se ha encomendado alguna vez a Dios? Sale de su casa y dice, Dios, cuídame, protégeme. Seguramente sí. Mucha gente se encomienda a Dios. Muchos se encomiendan a Dios. Muchos ponen su fe en Dios y piden por su cuidado para que vaya bien, piden por su familia. Muchos piden por sus hijos. Muchos incluso piden por su trabajo, que les vaya bien. Muchos suplican a Dios que les cuiden. Pablo le está diciendo, os encomiendo a Dios. Usted se encomienda a Dios, qué bueno. Qué bueno que encomienda a sus hijos, qué bueno que se encomienda a las personas. Pero sabe que la gente mayormente, todo el mundo se encomienda a Dios. E incluso, parece raro, pero incluso se encomiendan hasta a causas ilícitas. Este es un personaje, este es un santo, al cual se encomiendan las personas que están en el mundo de la mafia, en el mundo del robo, se encomiendan a su santo para que les protejan, para que salgan de para que puedan hacer sus actos malhechores sin problema. Por eso es importante que sepamos que es bueno encomendarse a Dios. Muchos se encomiendan a Dios, pero ¿por qué piden el favor de Dios? ¿Por qué quieren el favor de Dios? Porque quieren ser favorecidos por Dios, quieren ser bendecidos en sus caminos, quieren una vida mejor, quieren tener más éxitos y triunfos, porque muchos creen que Dios es igual a una lámpara mágica que resolverá sus problemas y cumplirá sus deseos. Muchos piensan que así como un genio que está a sus órdenes, así tus deseos son órdenes. Así muchos piden a Dios, Señor, ayúdame en esto, Señor, ayúdame en eso. Piden y se encomiendan a Dios pidiendo por ellos. ¿Cree usted que puede ayudarle Dios en sus necesidades? Yo estoy seguro que puede ayudarle.
¿Duda que tenga el poder de curarle una enfermedad? ¿Duda que pueda ayudarle a conseguir un buen trabajo? ¿Duda que pueda ayudarle a que usted crezca su negocio? ¿O que tenga el poder para que su vida sea llena de felicidad? ¿Será que Dios no puede evitar que le pase algo malo en la vida? ¿No es todopoderoso? Claro, todo esto es cierto. Dios puede hacer muchas cosas, pero si nosotros vemos el texto, el versículo, dice que es importante encomendarnos a Dios, pero también dice el versículo, y a la palabra de su gracia, y a la palabra de su gracia. ¿Cuál es la palabra de su gracia? Nosotros la conocemos como la palabra de Dios, la conocemos como las escrituras, la conocemos como en las santas escrituras. En la palabra de Dios la conocemos como la Biblia. Y aquí hacemos un paréntesis en la explicación. Si la persona tiene conocimientos y entiende y respeta a la palabra de Dios, continuamos. Si la persona tiene dudas sobre la palabra de Dios, entonces es importante que podamos hablarle un poquito sobre qué es la palabra de Dios. Y para esto, déjeme informarles que tenemos un material que le puede servir mucho a las personas en cuanto a la palabra de Dios. Fíjese, este material es este. Déjeme compartirle, que también va a estar disponible con ustedes. Este también hay que estudiarlo. Dice cualidades únicas de la Biblia. O sea, ¿por qué la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, las santas escrituras, ¿por por qué es tan extraordinaria? Porque tiene cualidades únicas. Y definimos como cualidad, como única, la palabra única se refiere a algo que es uno y especial, singular, solo, diferente a todo, no tiene igual, no hay semejante. Tal parece que se tenía en mente a la Biblia cuando se dio esta definición, porque la Biblia en verdad es única, es especial, es singular. No hay otra como la Biblia, no hay nada que se asemeje, no hay nada que parecido a la Biblia, a la Santa Escritura. Así que la Biblia tiene cualidades únicas y la palabra cualidad será referente a las características, a las bondades, a las virtudes que tiene la palabra de Dios. Y entre estas cualidades que tiene la Biblia, por ejemplo, podemos hablar que es única en su formación. ¿Cómo fue hecha? Y comenzamos a hablar. Fue escrita en un periodo de 1600 años, fue al lado de 60 generaciones. Esto quiere decir que, ¿qué es una generación? Yo, no usted, somos una generación. Sus padres es otra generación, sus abuelos es otra generación, sus bisabuelos es otra generación y así para atrás. 60 generaciones. Y esas 60 generaciones más o menos tardó para escribirse la Biblia. 1600 años. Fue escrito cerca de 40 hombres. Muchos dicen es que la Biblia es un material hecho por hombres, ciertamente, pero ¿qué clase de hombres? Fíjense que tenían de toda clase sociales. Y cuando hablamos de todas clases sociales, normalmente tenemos un problema, que cada uno piensa de diferente manera. Moisés como líder político, Pedro como pescador, Amos como pastor, José como general militar, Nehemías como copero, Daniel como primer ministro, Lucas como médico, Salomón como rey, Mateo como cobrador de impuestos, Pablo como un rabino. Todos tienen un pensamiento diferente, pero lo que escribieron están en concordancia, unos con otros, concuerdan. La visión que tiene Moisés sobre el matrimonio es la misma que tiene Pedro, la misma que tiene Daniel, la misma que tiene Mateo, concuerdan. Así que esto es lo interesante. También fue escrito en diferentes lugares, en el desierto, en la cárcel, en un palacio, en las paradas de sus viajes, en la isla de Pasmo, diferentes lugares. También fue escrito en diferentes épocas, en tiempos de guerra, en tiempos de paz. También fue escrito bajo diferentes estados de ánimo, en la cumbre del gozo o las profundidades de la tristeza y desesperación. También fue escrito en 3 continentes, Asia, África, Europa. Fue escrito en 3 idiomas, hebreo, lengua de Judá, arameo del cercano oriente, griego del Nuevo Testamento en los tiempos de Cristo.
escrito para explicar muchos asuntos controversiales. Una controversia es un asunto que al mencionarse crea diferentes opiniones contrarias. La Biblia tiene muchos asuntos controversiales que en los cuales todos están de acuerdo. Todos estos hombres están de acuerdo. Está escrito en una variedad de estilos literarios: historia, leyes civiles, penales, éticas, rituales, sanitarias, poesía religiosa, tratados didácticos, parábolas, alegorías, biografías, correspondencia personal, memorias, un montón de cosas, profecía. Así que la característica de que cómo fue formada la Biblia es única. No hay otro libro que se asemeje a la formación de la Biblia. Bueno, y así podemos ir por cada uno. Es única en su circulación, es única en su traducción, es única en su supervivencia, es única en sus enseñanzas. Así que, nuevamente, esto es un poquito de lo que sería hablarle sobre ¿cómo se llama? Dejarle este documento a la persona o hablarle de este documento para que entienda que la Biblia, la Santa Palabra, tiene una importancia. Si la persona, si encuentra a alguien que no tiene cierta afinidad hacia la Biblia, le puede servir este documento. Y claro, este es solamente una referencia. Usted puede ampliar más sobre estos temas. ¿Ok? Continuamos. Así que dice que no solamente encomendarnos a Dios, sino a la palabra de su gracia. Dice, la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarnos. ¿Cuál es el poder que tiene la palabra de Dios? ¿Para qué puede servir la palabra de Dios? ¿Qué puede hacer por nosotros la palabra de Dios? Fíjese, mira qué dice Salmo 127, verso 1 y 2. Vamos a veamos qué dice Dios en su palabra. La palabra de Dios dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano velan la guardia. Por más que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. El otro lenguaje más sencillo es, si Dios no construye la casa, nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. De nada sirve que te levantes muy temprano, ni que te acuestes muy tarde, ni que trabajes muy duro para ganarte el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Y esto es lo que quiere decir la palabra de Dios. Cuando habla de casa, no se está refiriendo a una construcción, sino al hogar. ¿Cómo le gustaría tener un hogar? Un hogar feliz, un hogar lleno de alegría, un hogar donde reine la paz, un hogar donde haya amor, un hogar donde las cosas sean preciosas. ¿Cómo le gustaría a usted que fuera su hogar? ¿No le gustaría tener un hogar bonito? ¿No se esfuerza cada día por tener buenas relaciones con su familia? ¿Le gustaría? Sí. Pero dice la palabra de Dios que si Dios no está en medio, si Dios no está en esa casa, por más que nos esforcemos, porque muchas veces nos estamos esforzando por tener un bonito hogar y no falta el orgullo, no falta los vicios, no falta los problemas, no falta las circunstancias, no falta el coraje, no falta los insultos, no falta el pleito y destruye la paz del hogar. Muchas veces uno sale de casa y está temiendo que le vaya a pasar algo. ¿Por qué? Porque por más que le pongamos cámaras y todo, estamos temerosos, pero el que confía en Dios está tranquilo. Y muchas veces te puedes levantar temprano y sales a trabajar mucho y ganar mucho dinero y regresas a tu casa y estás preocupado porque te falta pagar esto, te falta pagar lo otro, tienes problemas acá y te acuestas a dormir y no duermes tranquilo. Pero el que vive bajo el cuidado de Dios duerme tranquilo porque sabe que Dios tiene el control de su vida. Él está en control. Por eso la palabra de Dios dice que es importante que Dios esté en la casa. Así que es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué las personas rechazan la palabra de Dios? ¿Por qué rechazan su palabra? ¿Por qué
Porque a pesar de que Dios dice que Él puede dar ese gozo, esa construcción de casa, esa felicidad, ¿por qué la rechazan? Porque no la quieren leer, porque no la quieren conocer, porque no la quieren obedecer, porque no les interesa lo que Dios quiere, porque desconocen las grandes bendiciones que en ella hay. Y alguna vez ha conocido a alguien que compra un televisor y nunca saca el mejor provecho porque no leyeron su manual. La mayoría de las personas compran algo y nunca van a ver el manual. Así somos nosotros como personas. Nosotros queremos saber cómo funcionamos, cómo nuestro espíritu funciona. Necesitamos ir al creador, necesitamos ir al que hizo el espíritu, al que nos hizo a nosotros, a nuestro creador. Y muchas veces no queremos ir a conocer. Por eso usted que ha abierto su casa, usted que ha abierto la oportunidad de escuchar su palabra, Dios quiere darle cosas, quiere darle grandes bendiciones que están en su palabra, si usted está dispuesto a escucharla. Así que felicidades nuevamente por estar escuchando su palabra. Así que dice, la palabra de Dios tiene poder. Dice 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la palabra de Dios dice, toda la escritura, todo esto que hemos visto de quién hizo la palabra, cómo vino la palabra a nosotros, ¿sabe qué? Fue inspirada, fue soplada, fue dada por Dios. Y dice que esta palabra que viene de Dios tiene utilidad, sirve para algo, es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y la palabra perfecto no podemos confundirla con que no se equivoque, sino más bien que sea completo, que esté preparado, que tenga todas las capacidades para hacer lo bueno, para hacer las cosas que agrada a Dios, para hacer las cosas que le dan felicidad, para vivir una vida conforme a Dios y que esa casa sea construida bajo el cuidado de Dios, para que esa felicidad y ese éxito en el matrimonio se logre. Pero para eso necesita que la persona utilice la palabra de Dios, porque esa tiene la utilidad para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos, para que seamos completos y bien preparados para hacer las cosas buenas. Por eso, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es el poder que tiene la palabra. ¿Qué nos puede enseñar la palabra? Muchísimas cosas. ¿Le gustaría conocer cuántas cosas puede enseñarle la palabra de Dios? Y quiero que en este momento vamos a ver lo que nos puede enseñar la palabra de Dios. Vamos por los últimos 5 minutos. Algunos ejemplos que nos puede enseñar sobre el matrimonio, sobre el esposo, sobre la esposa, sobre los hijos. Muchas veces estamos tratando, dice, es que no hay escuela para padres, es que no hay, es que nunca supimos cómo, nadie nos enseñó a tener un matrimonio. Déjeme decir que cuando nosotros decimos no tenemos escuela para padres, no sabemos cómo educar a nuestros hijos. El problema es que hemos vivido así. No hemos tomado el manual para usarlo, para sacar el máximo provecho de lo que Dios quiere que tengamos. Porque Dios nos puede enseñar a tener un matrimonio excelente, para hablar, para saber sobre el esposo, sobre la esposa y cómo educar a los hijos. Mire, la palabra de Dios tiene el poder para enseñarnos. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Fíjate, las esposas deben estar sujetas a sus propios maridos. Y cuando escuchamos la palabra sujeta, la verdad es que muchas mujeres dicen, no, es que yo quiero estar bajo las órdenes de un hombre. Y a veces el hombre dice, no, es que tú te tienes que sujetar, yo soy tu autoridad, porque ahí dice que yo soy cabeza de la mujer, o sea, soy su autoridad.
y dice, no, pues tú tienes que sujetarte en todo. Pero hay algo que necesitamos entender, que las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. La pregunta es, usted, señora, ¿cómo se sujeta al Señor? ¿Sabe sujetarse al Señor? ¿Al Jesucristo? ¿A nuestro Dios? ¿Sabe cómo sujetarse a Él? ¿Se sujeta a Él? ¿Hace su voluntad? ¿Vive conforme a sus mandamientos? ¿Vive bajo su protección? ¿Vive bajo su ley? El problema es de que va a ser difícil que la mujer se sujete al marido si no conoce cómo sujetarse al Señor. Y así como el esposo dice, es que yo soy de autoridad. Ok, usted de autoridad. ¿Sabe cómo es Cristo autoridad en la iglesia? ¿Cómo él ejerce esa autoridad en la iglesia? ¿Qué es lo que él hace por la iglesia? ¿Sabe cómo trata a la iglesia a Cristo? Si usted no sabe cómo trata a la iglesia a Cristo, va a ser difícil. Usted va a querer ser autoridad conforme a usted, pero no como Cristo. Así que la esposa debe estar sujeta como la iglesia se sujeta a Cristo. ¿Usted sabe cómo se sujeta a Cristo? ¿Cómo se sujeta la iglesia a Cristo? Y esto es lo que necesitamos aprender para poder tener una buena relación. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Es que yo amo a mi mujer, pero ¿cómo la amas? Dice, como Cristo amó a la iglesia. ¿Amamos a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia? Dice que él se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndole purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Jesús no solamente ama a la iglesia, sino que se sacrificó por ella, y no solamente eso, la perfeccionó, la limpió, la dejó perfecta para que fuera lo más maravilloso para él. O sea, no hay nada mejor que su iglesia, que para él es lo mejor, porque no tiene ninguna mancha, no tiene ningún defecto, no tiene ningún problema, todo es maravilloso. Entonces, el amor de Cristo mira a su iglesia como lo más perfecto, santo y sin mancha. Como maridos, amamos a nuestras esposas. Digo, yo te amo, pero no dejo de recriminar tus defectos, no dejo de recriminar tus errores, no dejo de incluso de hablar de ellos. Entonces, ¿cómo puedo amar? ¿Cómo puedo decir que yo amo, como dice el Señor, si no conozco cómo Cristo amó a la iglesia? Por eso es importante aprender cómo Cristo amó. Así que también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así que tenemos que, para tener una relación matrimonial, debemos aprender de Cristo, debemos aprender de la palabra de Dios. Asimismo, si nosotros queremos ser buenos padres, dice, a los hijos les dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Cómo saben los hijos qué es obedecer en el Señor? Si no conocen al Señor, si no conocen la iglesia, si no conocen la vida espiritual, si ellos no tienen conocimiento de Dios, ¿cómo pueden obedecer en el Señor a los padres? ¿Cómo pueden saber qué es honrar al padre y a la madre, que es un mandamiento y que hay una promesa? ¿Cómo saben de esa promesa si no conocen al Señor? Dice, para que te vaya bien, sea larga vida sobre la tierra. Los hijos tienen una gran bendición al honrar al padre y a la madre. ¿Será que se están perdiendo esa bendición? Porque no conocen este mandamiento, porque no se les ha enseñado a obedecer en el Señor, porque no conocen a Dios. Por eso es importante, dice, que tenemos que construir la casa, pero tiene que estar Dios construyendo la casa, porque es el que construye la casa para que todo se haga bien. Mire, y vosotros padres no provoquéis a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros queremos criar a nuestros hijos, queremos criar a como nosotros entendemos, crearlos como nosotros nos da a entender. Sin embargo, Dios dice que hay una disciplina y una amonestación que es conforme a Él.
una amonestación que es conforme a Cristo, una amonestación que es conforme a Dios. Si nosotros no conocemos cuál es esta amonestación, entonces estamos educando conforme a nosotros y no conforme a Dios. Y por eso es que no encontramos el éxito. Por más que nos esforcemos por tener un hogar perfecto, un hogar lleno de paz, un hogar lleno de amor, no lo vamos a lograr porque no conocemos de Dios. Por eso es importante que la palabra nos enseñe. Las casadas, pues eso ya lo vimos, perdón, ¿sí? Para que la esposa se sujete al marido, debe aprender a sujetarse primero a Cristo. ¿Cómo puede sujetarse al Señor si no lo conoce? Entonces, una de las razones por las cuales las esposas llegan a tener muchos problemas porque no conocen cómo sujetarse a sus maridos y piensan que sujetarse es perder o ser inferior. Pero es necesario aprender a sujetarse primero al Señor para poder aprender a sujetarse a su marido. Y eso es importante. Así que muchos maridos tampoco entienden qué es ser cabeza de la mujer. Creen que tener autoridad sobre la mujer y mandarla y hacer como quieran. La palabra de Dios nos dice que el marido es cabeza de la misma manera como Cristo es cabeza de la iglesia. Si no conocemos cómo es la relación entre Cristo y la iglesia, los maridos no sabrán ser cabeza de la mujer y seguramente habrá muchos problemas, porque serán autoridad o serán en la cabeza conforme a sus pensamientos, pero no conforme a Dios y no conforme al plan que Dios hizo, porque Dios es el que construye el hogar. Así que debemos amarnos, debemos respetarnos, debemos conocer estos mandamientos. Por eso es útil para enseñar, pero también es útil para redarguir. Y aquí nos vamos a quedar para la próxima semana, para conocer qué es redarguir. Así que, vamos hermanos, vamos a dejar hasta aquí en pausa. Hasta aquí vamos a dejar en pausa porque ya es la hora, me pasé 5 minutos y no quiero pasarme más. Así que hemos visto la primera parte. Así que vamos a poner en primer lugar el texto Hechos 20:32. Ahí donde está Hechos 20:32, vamos a subrayar la segunda parte que dice allá, encomendar encomendarnos a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarnos. Lo subrayamos y le ponemos allá Salmos 127, 1 y 2. Nos vamos a Salmos 127 y ahí donde está el Salmo, hacemos el cuadrito y le ponemos allá segunda de Timoteo 3:16 al 17. Ya. Y cuando vayamos a primera Timoteo 3:16, subrayamos donde dice enseñar, le damos una rayita y le ponemos Efesios capítulo 5, 23 en adelante, lo que hemos visto. Y podemos poner, y podemos dividir esposo, esposa, esposo e hijos. Y podemos, cuando presentemos esto, si lo estamos presentando a una persona, por ejemplo, casada, que es el marido, usted le va a hablar, ¿sabe qué? Cómo ser marido. Si usted le está presentando a una esposa, le va a hablar la parte de la esposa. Pero si es soltero, le puede hablar de lo que es sujetarse a los hijos. Cualquiera de las tres partes lo puede hacer. Es intercambiable. Es intercambiable. Usted va a determinar. Entonces, a usted le habla de qué es ser hijo y cómo aprovechar la bendición de obedecer en el Señor y la disciplina del Señor como hijo. Entonces, esa. Pero si es la señora, como ser la esposa. Y si es el esposo, como ser el esposo. Y si están todos, pues hablan sobre los 3 puntos. ¿Ok? Entonces, hasta acá. Vamos a llegar hasta aquí. La parte de ahorita solo hemos visto enseñar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Vamos a terminar hasta acá. Y ya la próxima semana continuaremos con el punto redarguir. Mientras tanto, voy a detener la grabación. Gracias por estar con nosotros.